Hola, muy buenas. Vamos a tratar cómo se empieza un primer capítulo para enganchar a los lectores. Esto va de cómo construir, de cómo escribir, cómo plantear y cómo aprovechar un primer capítulo para enganchar mucho a los lectores y meterlos enseguida dentro de la historia. Lo que vas a ver a continuación son unas clases que di en noviembre de 2024 sobre cómo trabajar un primer capítulo. Las modalidades son muchas, esta es una de tantas y en el futuro pienso subir nuevos capítulos con nuevos análisis. Y verás que a los participantes de las clases ¿cómo se dice esto? Como los he puesto una pátina borrosa, porque no me parece justo meterlos aquí en YouTube así sin más. No son muchas veces lo que pasa esto, creo que no es tan incómodo. Este vídeo es de más de una hora, es una hora y pico, tiene mucha información. Luego habrá una segunda parte. Te mando a noviembre de 2024 y en breve subiré la segunda parte. Chao. Bienvenidas escritoras y escritores, todos los que quieren escribir y ver más allá entre las líneas de la escritura. No es editoriales, no es publicar, es novela, es escribir para llegar a tus lectores, abrazar a tus lectores. Soy Jimena Ferlibro, tengo 18 años de experiencia editorial, ayudo a autores noveles a practicar el oficio y llegar a ser autores profesionales. Muy buenas, muchas gracias por estar aquí. Os cuento qué vamos a hacer. Esto es una de esas cosas que todos nos beneficiamos un poquito, porque, bueno, por una parte presento Claves 4, ¡ra! Y por otra parte doy una clase completa de cómo funciona todo esto. El curso de claves es un curso para aprender técnica narrativa, técnica puntual. Y entonces lo que vamos a hacer hoy es trabajar con un texto. Hola Ángeles. Trabajar con un texto, ver su idiosincrasia y ya lo iréis viendo. Qué bonito color de jersey. Entonces, ¿habéis entrado en la carpeta? ¿Os habéis descargado el PDF del material de hoy, de trabajo? Pero bueno, sois perfectos, ya me puedo ir. No hace falta que os enseñe nada. Entonces, nosotros vamos a trabajar con dos textos de John Arreche, que es el autor de este detective tan simpático. Sus libros son sumamente divertidos. Hablo de diversión como diversión intelectual. Él primero empezó publicando literatura de viajes, porque ha viajado por todas partes del mundo, y luego se puso a escribir ficción y le nació este detective, que es un sin papeles africano de Bilbao. Se ha hecho una serie, él publica en una editorial pequeña, toda la vida con la misma, y este libro sus libros se han hecho tan populares y tan queridos que han llegado a serie en Radio Televisión Española. Y en el PDF os he puesto, donde está la foto del autor, también está el fotograma del tráiler y eso ya tiene un enlace mágico que si clicáis ahí podréis ver la serie, que la web de la Radio Televisión Española es estupendísima, hay mogollón de cosas y todo gratis y estupendo. Solo hay que registrarse, nada más. Pero no pagas nada y está todo. Por ejemplo, Mi amado Ministerio del Tiempo y otras cosas. Hay muchas series, muchos documentales, no llegas nunca a verlo todo. Y entre ellos está Detective Touré, que es el protagonista de estas novelas. Nosotros hoy vamos a trabajar con dos textos de él. El primero, de 2012, 19 cámaras, y el último, Tiempos de lírica. ¿Por qué?
porque esto va muy bien ver cómo empieza un autor y dónde acaba. Se puede ver cómo es el crecimiento del autor, pero nosotros vamos a empezar por la última, vamos a hacer un trabajo con esta última y luego iremos a la primera justamente para apreciar esto. Porque una de las cosas que muchas veces veo que pasa es que muchos autores noveles, sobre todo, creen que un autor llega, besa el santo y ya escribe, y no ven que todo esto hace parte de una evolución y que vas creciendo. Entonces, lo que vamos en específico ver hoy es cómo plantear el comienzo de la novela para enganchar buenamente, malamente y todos los mentes posibles a los lectores. Este autor tiene un estilo muy preciso, muy bueno. Y bueno, ahora lo vamos viendo. ¿Habéis tenido oportunidad de leer los textos? Sí. Entonces vamos a trabajar, dejadme que abra el PDF, yo también, porque claro, voy a dar la clase y no me ha abierto el PDF, qué simpática que soy. Espérate. Aquí está. Entonces, este tipo de trabajo que es tan largo y que te permite ver un autor desde sus inicios, claro, aparte de darte toda una visión completa, también a ti como autor te da una visión de carrera, qué implica tener una carrera como autor. Luego, al ver sus, digamos, sus técnicas específicas, también te sirve para ver qué elementos usa. Hola Esther, qué elementos usa ahora, qué elementos no usa después, y todo esto te da muchas pistas. En esta, nosotros vamos a empezar con Tiempos para la lírica, que es lo último que él ha escrito. Entonces, cuando trabajamos en claves, leemos como autores, que es muy diferente de leer como lectores. Ahora me gustaría que me comentarais de Tiempos para la lírica. Un segundo, que alguien me está pidiendo socorro, que no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? A ver qué me dice. Hola, no tengo el enlace para unirme. Sí lo tienes, pero... ¿Y eso que pongo en el email? Guarda este email. Dame un segundo y te lo paso. Un segundo, un segundo, un segundo. Estamos aquí. ¿Dónde está? No, ¿dónde está la información del enlace? Ya está desesperada. Le está mandando otra que me manda. Copiar información. Dame un segundo. Ahora llegan los emails de los que dicen, no tengo el enlace, no lo he visto. Otra. Esas tecnologías no son para mí. A ver, ¡Socorro! Mándame el enlace. 4 correos. Ahí va. Vale, entonces, vamos a ponernos con el PDF, que es el del material, y nos vamos a la página 4. Y aquí os voy a pedir que me digáis espérate, madre mía. Entonces, lo que quiero que me digáis es, ¿qué os ha llamado la atención del texto de Tiempos para la lírica? Y yo os diré si eso es una observación de lector o de autor. Lo primero, para ponerse las pilas con todo esto, es saber
cuando estás en una orilla y cuando estás en la otra orilla. Y eso es una cuestión de prepararse, trabajarlo, etcétera. Entonces, vayamos allá. ¿Qué os ha llamado la atención de, hombre, la mexicana la conozco al fin? La saludo. He saludado a tu mexicana y no me ha visto. He saludado a la giganta y no me ha visto. Fijaros, ¿en qué os ha llamado la atención? Me lo comentáis y yo os diré, esto es de lector, esto es de autor, esto es de lector, esto es de autor. Y veis que aquí tenéis 2 columnas donde podéis apuntar, o si tenéis el cuaderno a mano, tal, decís, esto es de lector, esto es de autor. Es muy normal que al principio, sobre todo al principio, muchos... Mary Jesus, Dios sea alabado. Es muy normal que al principio confundáis estas orillas, no os preocupáis, es parte del entrenamiento. Entonces, os escucho, sobre todo los que estáis de incógnito, como doña Marisa, ¿qué os ha llamado la atención de esas primeras páginas que hay de Tiempo para la lírica? Aquí no hay bien... Estamos aprendiendo, esto no es el cole, sois todos escritores o gente con ganas de escribir, vamos a olvidar las experiencias escolares nefastas y vamos a venir a trabajar entre todos para escribir. ¿Quién tira la primera piedra? La forma de narración que tiene, de cómo empieza, cómo sigue. Eso es muy general, sé más específica. Pues empieza hablando como un narrador, no sé si es omnisciente se llama, y luego ya empieza en primera persona, ya en el primer párrafo. Y además, muy rápidamente mete diálogos sin entrar en diálogo directamente, sino en el mismo texto mete los diálogos. Eso es lo que a mí me ha llamado más la atención del principio. ¿Qué quieres decir que en el mismo texto mete los diálogos? En el mismo párrafo, perdón. Pues empieza hablando en un tipo de narrador, después, porque habla de los bancos de la plaza, están vacíos, la tarde, va describiendo, después cruzo la plaza ya en primera persona y después al final, cuando hablan las dos prostitutas, Fátima, tranquilízate, corre Emily, mete entre comillas ese diálogo que a lo mejor... Eso no es un diálogo. Vale, tu observación es una mezcla de lector, no es muy de autor. Ponlo en lector. Vale. Aunque menciones narrador omnisciente y esto, que me lo encuentro mucho en la gente que viene a mis clases y vienen de las redes, relax con esto. Un autor no piensa en narrador omnisciente o esto o lo otro. Sed más específicos, porque esto no es teoría literaria que se lee, esto es aplicación pura y dura de qué quiero escribir y cómo lo quiero escribir. Juan, con el micrófono abierto mejor, porque hoy me he dejado los poderes mentales... Bien. Perdón, que digo que vaya por delante, que disculpas porque no me ha dado tiempo a leer medio el texto, pero me acabo de leer un poquito la primera página y lo primero que me llama la atención es que en el primer párrafo, simplemente con la secuencia ya nos está describiendo todo el ambiente que hay en esa escena, ¿no? Un momentito. Raquel ha dicho la palabra aquella, ra. Han dicho los dos la palabra aquella. ¿Puedes? Raquel tiene un mensaje para vosotros. Dinos. Claro, es que has dicho Raquel y como hay una Raquel... Perdón, no me he sentido ra. Tú eres la única que puede decir esto, lo sabes. Ella es la enviada especial. Escucharla. Desde el 12 de agosto de 2024 quedó prohibido decir la palabra descripción, sus variedades delante de Jimena. Nos está ambientando. Porque esto que hay aquí no es descripción.
No, no es una descripción. Es verdad. estilo visual y está Exacto. mostrando. Mostrar no es describir. Describir es contar. Gracias. Mary Jesus hablará con su jefe y te lo pagarán. Bien, entonces, ¿puedes repetir, por favor, Juan? Pues eso, que simplemente en el primer párrafo ya con la secuencia que muestra, ya estamos viendo el ambiente que hay quizá en ese primer capítulo, no me lo olvido entero. Esto es muy de autor, muy de autor. Marisa. Con el micrófono abierto mejor porque hoy no leo las mentes. Mañana sí, hoy no. Ya está. Venga. En los primeros párrafos, con el lenguaje que utiliza, como polis, pasma creo que utiliza también, pues ya te das cuenta de que todo el texto va a ser, entre comillas, fácil de entender. O sea, que no se va a enredar en palabras así o narraciones de frases muy, muy largas, yo qué sé, da la impresión de que va a ser como muy directo, un tono como muy ágil, muy directo, muy al grano, digamos. Vale. Entre medias lector-autor esto. Porque el lenguaje, si bien es una elección de todo autor, el que utilice munipa, la erchancha, dos polis, todo esto, refleja otras cosas. Pero sí, el lenguaje marca siempre el tono y aquí hay frases cortas, sencillas, se entienden bien, es decir, es cercano, es sencillo. Mary Jesus. Y luego Elvira. Luego Elvira, sí. Vale, a mí me ha llamado también la atención justo lo que ha dicho Marisa, el lenguaje coloquial, pero entiendo que aparte de para hacer la narración pues con un tono sencillo y fácil de comprender, que sobre todo es para caracterizar al protagonista y el ambiente en el que se mueve, ¿no? O sea, con ese lenguaje que utiliza ya sabemos mucho de él, del barrio en el que se mueve, aparte de que nos lo está ambientando. Y la óptica desde donde se acerca el autor. Y es verdad, esto es muy de autor, es tal cual. Y además, este autor en muchas de sus entrevistas declara que él a favor de la policía no está, menos mal que Annie no está por aquí, y que él siempre está a favor de los perdedores. Y por eso su protagonista es este sin papeles africano. Elvira. Bueno, esto, perdón, una salvedad. Esto es muy de postura y de visión de autor. Ella está marcando su sello en la página 1. Elvira. Yo coincido con María Jesús y con Marisa. Lo que más me llamó la atención de entrada ha sido el lenguaje tan como tan, un poco barrio bajero, ¿no? Un poco cutre, como dice él, ¿no? Y lo que habéis hablado ahora, ¿no? Que con ese lenguaje consigue fijar al protagonista. O sea, que es más o menos lo mismo. Muy bien. ¿Qué más? Alejandro Magno. Bueno, pues a mí se me ocurren un par de cosillas, yo no sé si son del lector o de autor. Cuidado, que ahí viene, prepararos, que ahí viene Alejandro Magno con la caballería. Yo veo en el primer párrafo, él está como contando el escenario, ¿no? En el que empezamos, pero también nos lleva a eso a saber cómo es él. Él es muy observador. Está contando el escenario que tiene delante y nos lo está contando de una manera, pues, como un detective. Yo no sabía que era un detective, pero claro, me lo has dicho y digo, claro, es que todo lo que está, toda la forma que tiene él de contar eso, la cuenta una persona que se fija en detalles y además se fija en detalles comparándolos con los recuerdos que tenía, con lo cual sabemos más cosas de él, que él vivía allí, cómo las cosas han cambiado. Y no solo eso, sino que también cuando está en las conversaciones con la Loles en el diálogo, hay cosas que no dice y son su pasado. O sea, también sabemos que es reservado y tiene una forma muy elegante de contarnos
la vida de este hombre en menos de no sé si es la segunda o la tercera página, ya nos está contando todo el periplo que ha ido haciendo por la Europa del robar joyerías y tal y cual. Y eso no lo dice, él dice, me voy a callar esto. Entonces estamos viendo ahí un personaje que ya se está definiendo totalmente en nada, en cuatro pinceladas, ¿no? Observador, el pasado, y además lo está haciendo a través del escenario. Es muy versátil. O sea, en 3 páginas está ahí todo un mogollón de historia. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, es de autor esto. Entonces, ¿alguien más quiere decir algo? Por ejemplo, Ángeles o Esther Verdor o Carol Martín, dígame usted. Hola a todos. Yo por lo que he leído así un poquito, lo que me ha transmitido Lo es que de te ha que, llamado la atención. pues me ha llamado la atención es que te planta el escenario, pero en el minuto 1 coge al lector y es como si lo plantase en un bar y lo llevase con él para que estuviese ahí adentro. Entonces ya en el minuto 1 ya te ha llevado a donde él quiere y es como que es uno más de todo. O sea, en esa narración y en esos diálogos ya está el lector dentro, al lado suyo, como si fuese un ente. Esto es una observación de lector. Para que esto fuera una observación de autor sería muestra mucho. Y una de las grandes cosas que hace este autor es mostrar mucho, porque si no habéis podido oler estas calles y este barrio, es que casi se huele a meado. Hay algo muy sensitivo y sensorial. Enseguida estamos ahí. Todos conocemos este tipo de barrios. Todos hemos cruzado, pasado, vivido, estado en este tipo de barrio de alguna manera. Y lo muestra tan bien por los ruidos, por lo que pasa, que enseguida te mete en la narración. Y vamos a ver por qué sucede todo esto. Nada de lo que está aquí es casual. No es el personaje, es el autor que va tomando decisiones. Manolín tiene que conocer al perrito de Alejandro, ¿eh? Muy importante, porque tienen algo en común. Entonces, es una manera de atrapar a los lectores. Entonces, esta manera de atrapar... Hola, sexy. Genaria. Hola. Entonces, es una manera de atrapar al lector y vamos a ver cómo funciona y por qué está todo esto aquí. Recuérdanos, Alejandro, cómo se llama. Este es Sancho. Sancho, aquí lo tienes. Luego le presentaremos a Manolín. Muy bien. Entonces, vamos a ver por qué pasa todo esto y qué finalidad tiene todo esto y cómo podéis replicar todo esto para enganchar a los lectores, que es de lo que se trata, de hacer un regalo a los lectores que les encante. Vamos a empezar entonces por el comienzo. Yo os he puesto aquí en la página 5 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Protagonista, ambiente, el problema a resolver, lugar y momento. Lo que os voy a pedir es que penséis 59 segundos y que me digáis estas cosas, en qué orden aparecen y en qué página aparecen en este texto. Tenéis tiempo para pensar, para leer, repasar, mirar. Eliana, ¿no te vas a manifestar físicamente o estás de incógnito hoy? Y cuando estéis ponéis la manita esta de aquí, así yo sé cómo vais.
¿En qué orden aparecen estos elementos y en qué página? O en qué momento, me da igual. Perdona, Jimena. Tienes el micrófono, el signo de la cámara, un CC, una carita, otra como una pantalla y luego una manita, que es para levantar la mano. Clic, ¿ves? Ahí. Vale, los que estáis casi todos, por lo que veo. Vamos a plantearnos primero en qué orden aparecen por primera estos elementos. Solo el orden, nada más. ¿Cuál sería el primero? ¿Quién quiera hablar? El ambiente. ¿Seguro? El lugar. Lugar. Primero el lugar. Tenemos la Plaza Fleming. Luego el momento. Luego el momento. ¿En qué, por ejemplo? Primeros de julio. La tarde, sí, los primeros de junio. Muy bien. Y luego El ambiente. El ambiente. el ambiente. Y luego Protagonista. El prota. y luego El problema. El problema. que es el último que queda y es el último que aparecerá ya bastante tarde incluso. Bien, el orden ideal, y esto os vais a abrir ahora por dentro y en los pulmones os vais a tatuar que el orden en que se presenta una novela es este. Escenario, que tiene 3 patas. Lugar, momento, ambiente. Protagonista y el conflicto. Esto ya no lo podéis hacer de otra manera porque no se hace de otra manera. ¿Por qué? Mary Jesus. El jefe de Mary Jesus, que es el Todopoderoso, lo ha establecido así. Escenario, protagonista, conflicto. ¿Por qué? Pues porque el escenario es la primera puerta de entrada para la lectura. Una vez que tú ves esos bancos vacíos, esas tipas locas corriendo, sabes que estás en junio, sabes que estás por la tarde, sabes que estás donde estás, ya tienes al lector ubicado. Y todo lector siempre necesita saber dónde está y hacia dónde va. Es decir, a partir de hoy, si no desde ayer, cuando os ponéis a escribir la primera página del primer capítulo, vais a pensar en estos términos, porque es así como le facilitas la entrada a los lectores al mundo de tu novela. ¿Es una ley escrita y vas a la cárcel si no lo cumples? No. Es una cuestión de casuística y de cosas que funcionan y funcionan muy bien, sobre todo en la literatura moderna. Entonces, vas a tener que pensar, ¿y ahora cómo coño meto yo aquí el ambiente? El ambiente es ni más ni menos que el mundo de la novela, el sabor de la novela, el tono de la novela. El tono no viene por el lenguaje, el tono viene por el ambiente.
Y una vez que los lectores saben dónde están y hacia dónde van, saben cuál es el lugar y cuál es el momento, ya tienen algo seguro. Porque imagínate si yo te digo, voy el fin de semana a París, nos vemos. ¿Dónde? Allí. No tendría ningún sentido. Tú cuando empiezas una novela estás quedando con tus lectores en un lugar y en un momento. Y ese lugar y ese momento tienen un sabor que es el sabor de toda la novela. O sea que ya en el primer párrafo sabes cuál es el sabor de la novela. Y es así como funciona bien. ¿Quieres hacer otra cosa? Puedes hacer otra cosa, faltaría más. Pero a mí no me vengas a buscar, ¿eh? No te conozco. Entonces, tenemos estos elementos en este orden. Ahora vamos a meternos un poquito más adentro en la primera y segunda página. Justo abajo, Esther y Carol han levantado la mano. Perdón, que no lo había visto, decidme. No, ya está. Vale. Sí, ya está. Entonces, justo abajo que tenéis esta nubecita con unas palabras que aparecen en la primera y en un cachito de la segunda página. Ahora vamos a volver al orden en que aparecen estas palabras, ponerlas en orden. Ahora vamos a trabajar con el ambiente y vamos a ver cómo transmite el autor el ambiente y el tono. Todo el mundo, creo. Bien, contadme el orden en que aparecen estas palabras. Primero, charlando tranquilamente. No, ¿Seguro? No, No, pero bancos vacíos. bancos vacíos. segundo, charlando. No, Eso es. sí, charlando, sí. Luego los gritos. Empiezan Oírse a- gritos, sí. Luego, Las Voces de sirenas. mujeres. El griterío de mujeres, sí. ujú, Sonido de sirenas. Sonido de sirenas. ujú, Patrulla Bonitas. de la China. Un par de Ujú. munipas primero. Un par de munipas. Es verdad, esa me la he comido. Después la patrulla China. Y ujú. después el pájaro oxidado. Si miráis estas palabras por el ruido que provocan, pregunto, ¿el ruido va en aumento o el ruido va en disminución? En aumento. En aumento. En aumento. Y esto tiene una intención. Estamos en un lugar, en un barrio. ¡Ay, qué guapo, Elvira! ¿Cómo se llama? Lucas. Lucas. Tienes que conocer a Brisa, que también es muy guapa. Sí. Cuando Ángeles se vaya de la discoteca y llegue a casa, te enseñará a Brisa. Entonces, como veis, estas palabras tienen un orden y van generando sonidos y el ruido va en aumento. Entonces, como si el autor, claro, esto es cosa de autor, no cosa de lector. Mira, Elvira. Esta es Brisa. Hola, qué buena. Brisa apareció en la calle. Sí. Entonces, Venga. vais viendo que el ruido va cada vez más en aumento y esto tiene una función. Aparte de que nos pone en el ambiente y estamos allí, claro, esta plaza, si os ha dado la sensación de que cada vez había más follón, cada vez había más lío, cada vez había más cosas, no es porque hubiera más cosas, es porque el ruido va en aumento. Es decir, técnica. Tú quieres meter a tus personajes en un ambiente en concreto, en un lugar en concreto, trabaja el aspecto del sonido y crea una curva, una evolución de ese sonido. Porque empezamos en bancos vacíos, silencio,
Y hemos acabado, madre mía, aquí no puede haber más sirenas, más gente, más gritos, más de todo. Y eso va calentando la mente calenturienta de los lectores, que es justamente lo que queremos. Entonces, un aspecto muy interesante para trabajar, no tiene que ser siempre así, este es un aspecto, es una técnica de muchas, pero queda tan bonito y es tan efectivo que os la recomiendo. Entonces, toma el sonido y plantéalo de forma creciente con distintos elementos. Es aquí donde no hace falta sino que simplemente con que vayas colocando los elementos en una enumeración narrativa, que es la técnica, vas creando este eco. Como ves, no están los ertzainas primero y las mujeres gritando después, no. La cosa va en aumento porque cada figura, cada elemento tiene más poder que el anterior por diferentes aspectos. Cuida esto. Imaginemos que si estamos en un baile, también lo puedes poner, o sea, puede que estés en un lugar silencioso, entonces la evolución sería al revés. Empieza con un poquito de ruido y ve aumentando el silencio. Lo hagas como lo hagas, tiene que ser de menos a más, de menos ruido a más ruido, o de menos silencio a más silencio, o el sonido que tú necesites para justamente recrear. Sergio, te cierro el micrófono porque hay mucho ruido, ¿vale? Cuando quieras hablar, te lo abres y ya está. Sergio no se pronuncia. Bueno, entonces, un aspecto muy bonito que queda muy bien y que tú vas taladrando el inconsciente de tus lectores poco a poco, es crear este tipo de enumeración narrativa en el que los elementos van llamando al poder sonoro y el vacío es silencio, o sea, no tiene que ser todo, no tienes que ir al diccionario y buscar todos los adjetivos de ruido, no. Piensa, ¿dónde está mi protagonista? ¿Qué ruidos o qué sonidos hay allí? ¿Cómo los voy a ir presentando de manera gradual, en aumento, para que los lectores, es como una inmersión de los lectores en ese lugar? Y cuando vamos a más ruido, como aquí que hay ruidos, ¿no? Ertzaina, gritos, sirenas, da una sensación de caos también. Y en medio de todo este caos, ¿qué pasa? Viene un tipo que parece que no le afecta, ¿eh? Este es un tipo wise, él va tranquilo, parece que nada le afecte mucho. Es un tipo tranquilo en medio del caos. ¿Y por qué hace el autor esto? Porque es así como conseguirá que el protagonista caiga bien. Es decir, un autor, bueno, cuando está escribiendo, piensa, tengo este protagonista. ¿Cómo es mi protagonista? Pues es un tipo que lo ha visto todo y más. Él va con el tumbao, va tranquilo. ¿Dónde lo puedo presentar? Tranquilo, en contraste con un ambiente caótico. ¿Qué da sensación de caos? El ruido o el desorden. Aquí el autor ha elegido el ruido. Y en medio de todo este ruido parece que Touré se deslice con una facilidad pasmosa. Si tú ves que en medio del caos viene un tipo que parece, no sonríe, pero solo le falta sonreír. Lo podemos ver que se sonríe casi. Este tipo te cae bien antes de abrir la boca, antes de mencionarlo. Y es así como un autor prepara a los lectores para que su protagonista caiga bien. El protagonista tiene que caer bien lo antes posible. Eso sí que es urgente. Si no,
los lectores no le van a dar la mano y atravesar 300 páginas con él. Es realmente importantísimo, capital, fundamental, esencial que el protagonista caiga bien. No tiene nada que ver con que sea bueno o mala persona, tiene que caer bien por algo. Y aquí, ¿por qué puede caer bien este tipo? El autor ya nos está preparando. En medio del caos hay un tipo con un tumbao. Hay un tipo, no sabemos si es tranquilo, pero tampoco es que esté horrorizado con todo lo que pasa. Y entonces es fácil tomarle la mano y vamos deambulando por el caos con él. Y de una cierta manera el autor ya nos está diciendo, mi prota en el caos va bien. ¿Y esto qué quiere decir? Que podemos confiar en él, que en el futuro habrá caos, sin lugar a dudas. Ya nos lo está anticipando, pero que nuestro protagonista va a ser capaz de deambular por todo esto. Esto te da como un acto de fe en el protagonista. ¿Necesitan los lectores un acto de fe con el protagonista? Totalmente. Totalmente. Entonces, recapitulando, ¿qué piensa el autor? Tengo un protagonista, es un tipo guay, es un tipo que lo ha visto todo, ha sufrido mucho y se pasa por las cosas bien. Las sexys nos han abandonado. Se han ido las sexigenarias. Ya no tenemos sex appeal. Entonces, no hace falta, muchas veces, muchos autores me dicen, ¿cómo presento a mi protagonista sin decirlo todo, sin decirlo todo? Y yo suelo decir, no es una cuestión de decirlo todo, es una cuestión de dosificar la información. ¿Y aquí cómo está dosificada? Ambiente caótico y protagonista que deambula por todo esto bastante tranquilamente. Aún antes de hablar, aún antes de que se ponga a decir algo. Y eso hace que le demos la mano y sigamos leyendo. Hay un lugar que podemos percibir por los sentidos, podemos olerlo, podemos escucharlo. El autor ha trabajado más el tema sonoro porque le interesa presentar el caos. Y en medio de todo esto hay un hombre, que ya veremos quién es. Pero la función aquí de todo esto es hacer que los lectores entren en la novela visualmente y sensorialmente por el ruido, por las prostitutas que corren, porque son lugares que no son, aunque sea un lector de Pekín, va a saber entender esto. Cuando lees esto, yo no he estado en este barrio, pero lo reconozco en otras ciudades. Eso es lo que pueden pensar muchos lectores, a menos que haya un lector como Herminia de Valladolid que vive sola y no sale nunca. Pero si no, aquí todos hay algo familiar en todo esto. Y cuando hay una entrada familiar en una novela, es más fácil de entrar y de leer. Hay un caos, el caos está representado por la enumeración narrativa sonora, que va en aumento, y hay un tipo que deambula por todo este espacio. ¿Preguntas de momento? ¿No? ¿Se ve claro? A partir de todo esto, en la página 6 hay una pequeña afirmación para completar y la pregunta es cómo se presenta al protagonista. Cosas de la vida, las frases se me quedaron por la mitad. O se han llenado de puntitos. O entonces, ¿quiénes van a completar estas frases? Vosotros. Y os voy a dar 5 minutos para que os reunáis
y las completéis. Entonces, ¿quién tiene ganas de controlar el tiempo? Cualquiera. Yo. ¿Quién ha dicho yo? ¿Elvira? Sí. Venga, Elvira, tú controlarás 5 minutos. ¿Quién Bueno. tiene ganas de tomar notas? Venga, yo tomo notas. Alejandro toma notas. ¿Y quién tiene ganas de dirigir, que la gente no se esté aquí media hora hablando de lo mismo? ¿Nadie tiene ganas de dirigir? Os noto flojos, ¿eh? ¿Cómo puede ser esto? Necesitamos un director y una directora de orquesta. Que diga, venga, frase 1, frase 2, frase 3. Venga, yo y le pido ayuda a Esther, a la gobernanta. La Sí. gobernanta se ha ido, estás Ya, tú bueno, sola. pero seguro que me oye. Ponte las pilas. ¿Has oído bien? Esther manifiesta. Ángeles, pon las pilas aquí a todo el mundo. Tenéis 5 minutos, 5 no es 6, 5 es 5. Y al final, quien me va a rendir cuentas es Alejandro, que habrá estado tomando notas. O sea que si Ángeles no hace su trabajo, Alejandro no podrá hacer el suyo. Y Elvira, tú controlas el tiempo en plan suizo, ¿eh? Dices, queda 1 minuto, quedan 2 minutos, quedan 3 minutos, quedan 4 minutos. Muy bien. Os dejo hasta las... Os doy, son y 23 y 5 son 22, hasta y 29. Unos segundos extras. Adiós. Una cosa. ¿Qué? Ah. Es lo de la página 6, ¿no? Sí, hijo, sí. Vale. Esto te lo contesta Ángeles, más bien. Bye. Ah, vale. Bye. Sí, hay que completar 3 frases. Se presenta Ok. el protagonista en medio de... Estoy contando ya, ¿eh? En medio de... Lo que digáis lo voy apuntando, venga. Se presenta en medio de el conflicto. Lo iba a En medio de la decir. Lo ibas a decir, Mary Jesus, ¿a que sí? Del caos. La En medio de la acción. Yo el caos Sí. lo vería para la tercera, o sea, con el elemento del ruido para que parezca caos y la que dudo más es en la primera. No, para que Eso parezca tranquilo. Sí, también. Ah, bueno, él también, sí. Vale. Entonces sería en medio del caos con el elemento del ruido para que parezca tranquilo. En medio del caos con elementos del ruido para que parezca tranquilo. Con el elemento del ruido. No tiene sentido. No. Está bien. Yo pienso que se presenta el protagonista en medio del escenario con todo lo que está en medio, ¿no? Con el ambiente, o sea, dentro del ambiente, dentro del momento, dentro de la gente que ha empezado. El bar. Pero Claro, viene a ser lo que dicen un caos, ¿no? Ya lo plantan ese caos para después. Vale, entonces, vamos a ver. ¿Qué deberíamos poner? ¿Se presenta el protagonista en medio del caos o en medio del escenario? Porque yo creo que conflicto y acción no la estáis repitiendo. Podemos poner de un escenario caótico. Vale, en medio de un escenario caótico, El juntar las escenario dos sí en una. tenemos que tenerlo en el minuto 1, o sea, Pero tenemos desde que fuera, ubicarnos no o desde ubicar. dentro. Vale, ¿Cómo has entonces, dicho, en Mar? medio de un Sí. escenario caótico, ¿vale? Ujú. Vale. Con el elemento del ruido para que luego él parezca tranquilo, porque sobrepasa, o sea, pese a la circunstancia, él sigue tranquilo, pese a que haya ruido y que sea caótico todo. Yo creo que sí tiene sentido, ahora que lo estoy volviendo a pensar. Porque el Yo escenario. creo que ha dicho para que parezca confiable. Para que parezca Eso, tranquilo y con- confiable. Eso, diría yo. Claro. es confiable. Confiado para y que- confiable. sí. Fiable. Sí, Sí, mejor eso. Simpático también, ¿no? Para También. que Entonces- caiga bien, que parezca, sí. bueno, tranquilo. Alejandro, ¿lo tienes? Poner, por ejemplo, que Sí, presentamos. lo leo. Sigue, por fin. Vamos a ver, se presenta al protagonista en medio de un escenario caótico con el elemento del ruido creciente, ruido, para que Sí, parezca, ruido para creciente. que el protagonista parezca confiado y confiable. ¿Qué hemos dicho? ¿Confiado, confiable o ambos? Confiable, ¿no? Confiable. Yo creo que el tema es confiable, ¿verdad? Porque puedes Sí. confiar en él, ¿verdad? Sí. Y caiga bien, ¿no? Claro. Sí.
Que nos caiga bien. Y que puedas confiar en él y que te caiga, Que caiga bien. bien. Eso. Sí. 2 minutos. Y yo creo que lo del elemento del ruido creciente, el creciente de que has dicho tú, Alejandro, es importante. Sí. Vale. Vale. Pues nos Pues hace que nos tiempo. sobran. Entonces, frase... La siguiente. Vale, antes de conocerlo todo del protagonista, ya sabemos que es antiguo asiduo del barrio. Hola, solo Sí. la parte A. Claro, sí, a mí. ¡Ah, eso que me- está escuchando! Ángeles, no haces tu trabajo. Muy mal. Es que yo no había leído la parte B porque me había dado Es- ya a la A. Yo creí que Jimena se había ido. Bueno, está. Sí, el espíritu de Jimena Pero, siempre a está ver. Ay, presente. madre mía. Sobrevolando las aguas. Siempre, siempre. Entonces, ¿qué? Bueno, pues lo tenemos ya. Ahora podemos hablar. Vale, de pues si no hay que tiempos, hacer la ¿no? B, tenemos el A. Pues, Bueno, vamos a ir haciendo la B, que nos queda un minuto, antes de conocerlo todo el protagonista. Es que aquí nos falla algo también, ¿eh? ¿En la A o en la B? No, o sea, en ¿El el qué? principio, cuando se presenta el protagonista, o sea, también Ajá. pensar que también el escenario, o sea, donde nos ha llevado, es al principio un sitio tranquilo, que está lloviendo, oscuro, o sea, me explico, o sea, Ajá. todas las Sí. sensaciones, los olores, el que tú imagines ese lugar, o sea, aunque sea caótico después, como va a ir creciendo al principio, que te muestra pues unas lluvias, algo vacío, algo Pues que podemos quitarle el adjetivo caótico, pero escenario. Es que está yo el creo- contraste. O sea, el Sí, contraste Carol. que ha dicho entre el caos y Claro. El caos, creo personaje tranquilo es lo que hace que que destaque, Claro. ¿no? No sé. Sí, Sí, el sí. caos yo creo que es importante porque es lo que hace que luego contraste con que él Es sobrepase importante. ese caos y vaya tranquilo. Es Sí, importante, es importante porque por ello es confiable. Sí. sí, eso sí, 28. claro que Nos al queda- pensar en la lluvia del principio, ¿sabes? Es como que ya ¿Os leo La lo que primera- tengo? Sí. Se presenta el protagonista en medio de un escenario caótico. Yo creo que ha quedado claro que dejamos eso o empujamos otra cosa. Yo dejaría Y se puede poner, Vale, con el se elemento podría del... poner, Sí, perdón, sí, sí. se podría No, poner perdón. un escenario de ruido creciente. Es que ese es el elemento. ese elemento. Claro, Ese es pones el después. elemento, Pero el el medio que se elemento- utiliza. El elemento no es el caos, él aparece en el caos. No, No no, en el pero ruido creciente. el autor utiliza el ruido. el Él elemento. aparece dentro del ambiente, no aparece dentro del ruido. Claro. Eso es. El Claro. elemento que utiliza el autor es el ruido, pero Eso es. donde aparece es en el caos. Estoy de acuerdo. Mm. Para que parezca confiable y por ello te caiga bien. No sé, ¿qué os parece eso último? Sí, yo creo que yo lo dejaría ahí y ya Jimena que nos dé la luz, que nos ilumine. Vale, 29. Vale. Tiempo. No le va a gustar nada. Bueno, bueno, aprenderemos más, claro. Bueno, a ver, ¿qué me contáis? Lo Alejandro, disfrutamos. todo es tu responsabilidad. A ver, el secretario lee el acta. Muy Se bien. presenta al Reunidos. protagonista reunidos en acta a día. Se presenta el protagonista en medio de un escenario caótico, con el elemento del ruido creciente para que parezca confiable y por ello te caiga bien. Exactamente, perfecto. Sergio, te cierro el micrófono que tienes un ruido espectacular. Perfecto. Entonces, ¿cómo crea el autor el escenario caótico? Con el elemento del ruido creciente. Es un elemento. Podría ser un silencio creciente, podría ser un desorden creciente, podría ser un orden creciente, pero eso ya es un elemento que el autor utiliza para crear la sensación de caos. Y en medio de todo eso tenemos el tumbao del protagonista, Wise, que dices, ¿quién no quiere conocer a una persona que en medio del caos no se altera? A mí me gustaría conocerlo. Entonces, ya hay algo que te resulta
familiar, agradable, que hay algo que te cae bien del protagonista. Y esto lo logra en la primera página y un cachito. Ese es el objetivo de toda novela. Que el protagonista caiga bien lo antes posible. ¿Y cómo crea el caos el autor? En un orden creciente. Por eso empieza con las sillas vacías y acaba con el follón de la erchaina y las sirenas y todo. Porque tiene que empezar desde algún lugar, se empieza del silencio y el ruido va aumentando. Si fuera al revés, empezaría de otra parte. Pero todo lo creciente tiene que empezar de un lugar. No es un, aquí te meto el ruido, sino que eso va, porque es así como va entrando por vena a los lectores. Toda enumeración narrativa o de lenguaje tiene que ser siempre ordenada de menos a más o de más a menos, si no, no tiene sentido. Porque en la mente lectora el orden lineal y cronológico hace mella y es necesario. Por eso es de menos a más o de más a menos. Y aquí no es solo palabras asociadas a ruido, porque no es una descripción. Es lenguaje. Lo ha dicho. Pero yo soy todopoderosa y puedo decir la palabra maldita. Entonces, claro, hay sirenas, bancos vacíos, todos nos llevan a ir sintiendo este caos, este ruido y estas cosas. Y toda enumeración siempre es acumulativa, con lo cual a los bancos vacíos, a las mujeres gritando, todo se va sumando las sirenas y ya cuando te llega el erchaina musculoso, dices, basta. O sea, más desastre no puede ser esto. Y todos estos elementos con las dos locas estas gritando y la otra que va con la botella, pues claro, te da toda la sensación del barrio marginal que hay en toda ciudad y que es un desastre. Aquí están las prostitutas y la poli y los vendedores sin papeles. En otras ciudades pueden ser magrebíes, en fin, depende de la ciudad. Si ubicas tu novela en un lugar, tienes que saber qué tipo de gente vive ahí. Y si ubicas la novela en un barrio en concreto, tienes que saber qué tipo de gente vive ahí. Hace falta que enumeres y muestres toda la desgracia, porque hay muchos manuscritos que me ponen nerviosa, que llegan a las editoriales y siempre hay un mendigo. Ya cuando hay un mendigo, apaga y vámonos. Pues dices, no, la pena del mendigo no. Aquí no hace falta un mendigo y está todo. Y es un lugar que se puede casi oler. A mí lo que me gusta de este párrafo es que tiene algo que yo estaba ahí en medio. Y quieres que los lectores estén ahí en medio. Y aquí en medio aparece este hombre delicioso que sabe cómo templar una tragedia. Y lo queremos de amigo, que venga a templarnos a nosotros. Entonces, claro, y ahora repasando un pelín todo esto, antes de hacer una pausita, antes de que el protagonista hable, sobre todo lo conocemos cuando empieza a hablar con Loles. Pero aquí todavía ni ha hablado, solo ha estado caminando y observando. Y ya parece que lo conozcamos un poco, porque parece que lo estamos viendo. ¿Es este tipo? ¿Quién será? Esto es como cuando entras en un bar, ves una persona y dices, ya sé un poco de qué va. Luego te pondrás a hablar y a lo mejor le conoces o no, pero ya sabes. Entonces, el hecho de que
el autor coloque a su protagonista aquí, ya sabemos que es una novela con un trasfondo social. Ya sabemos que aquí va a aparecer un tipo de gente determinada que va a hablar de alguna, puede que hable de alguna huelga, de que alguna manifestación, va a hablar de problemas sociales, los va a poner en primera página. Y así es porque este autor en particular, Jon Arretxe, siempre está muy atento al pulso de la sociedad. Él ha viajado por África y ha escrito libros de África y es un continente que le impactó mucho. No es casual que esté aquí este protagonista. Y Jon Arretxe es un hombre como muy cercano a los perdedores, muy cercano a la gente y a los más olvidados. Y les da mucha humanidad y es una de sus preocupaciones. Y esto es muy de thriller, además. Muy de thriller. Entonces, ya tenemos todos los componentes del género y es un thriller social y es muy actual y parece que estemos ahí en medio de todo este baile. Antes de que el protagonista abra la boca, ya tenemos una intuición de quién es y todo esto el autor lo ha hecho con ese propósito. Es decir, normalmente, si eres un autor principiante, se presenta al protagonista ya en la página 1. De manera evidente y directa. Si ya has escrito 1, 2 o 3 novelas o unas cuantas, te tienes que ir. Me estás pidiendo perdón. Ah, me estás rezando porque me has visto una aureola. No. Normalmente la base de novela es que presentes a tu protagonista enseguida y de forma directa. Aquí el autor, porque este ya tiene muchas tablas, el primer touré fue del año 2012, han pasado 12 años desde su primera novela de este tipo, ya tiene tablas. Entonces, ¿qué pasa? Ya puede hacer cositas diferentes y puede desafiar los géneros. Puede presentar a su protagonista sin que hable. Pero este hombre está vivo en esta página y media completamente. Lo hemos estado acompañando y ya de alguna manera nos lleva de la mano sin estar estando. Este es el arte de un excelente autor que crea sensaciones en los lectores. Esto es difícil, pero es posible. Una de las maneras de lograrlo es con la enumeración narrativa, reflejando mucho el ambiente, mucho y muy bien, y de manera visual, no con la palabra maldita, sino mostrando el lugar. ¿Cómo lo muestra? Con el caos, con el ruido, con los tipos de personajes que aparecen ahí. Todo de forma ordenada, de menos a más. ¿Lo veis? ¿No lo veis? ¿No me explico? ¿Me explico? Me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿eh? Vale. ¿Cómo completaríamos en la página 6 la parte de abajo? Antes de conocerlo todo del protagonista, ya sabemos que es un hombre tranquilo y ya se ha logrado presentarlo sin que hable. Y esto es saber mucho de narrativa. Parece sencillo, pero no lo es. Es decir, puedes o bien presentar a tu protagonista en la página 1 de forma directa y que hable y hablar de él, o ella, da igual, o bien que el escenario cobre tanta importancia para que arrope muy bien al protagonista y ya
tenerlo como si lo conociéramos sin haberlo casi visto. Y luego sí que lo vemos, y lo vamos a ver mucho, y lo vamos a ver a través de los diálogos, porque claro, hay una cosa que se llama equilibrio narrativo, que es precioso, y es si tú has presentado a tu protagonista sin mostrarlo, luego lo tienes que mostrar mucho. ¿Y qué es lo que muestra más narrativamente? Los diálogos. Porque en los diálogos tú ves a los personajes, es como si estuvieran delante tuyo y los estás viendo ahí hablar, respirar, decir. Es decir, no es casual que luego haya mucho diálogo. Si has tenido un momento en el que tu protagonista está sin estar, luego lo tienes que mostrar mucho. Y el equilibrio entre estas dos partes es lo que permite que el todo sea creíble. Estas cosas son parte de la arquitectura narrativa, que es esencial. ¿Los lectores saben de arquitectura narrativa? No. ¿Tienen que saberlo? No. Igual que tú, cuando ves un edificio que mola, no tienes conocimientos arquitectónicos. Tú ves el edificio y dices, ¿cómo mola este edificio? Pero detrás hay mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo. Aquí detrás de esta construcción del personaje que está como un banco vacío y luego que ese banco esté habitado por voces muy concretas, en este equilibrio hay mucho de reflexión. Entonces, ¿qué otra cosa puedes hacer si quieres copiar bien a este autor? Exactamente esto. Muestra a tu protagonista a partir de una sensación y de su ausencia, de su presencia ausente, y luego muéstralo mucho con diálogos. Si eres novel y no has escrito ningún libro, esto es hiper difícil. ¿Quieres complicarte la vida? Hazlo, hazlo. No tengo ningún problema. Hazlo. Otra manera simple sería presentar ya al protagonista directamente en la página 1 y verlo. Voy por la calle, o sea, directamente, mencionarlo. Eso sería nivel 1 de narrativa. Nivel 2 de narrativa es mostrar el personaje sin mostrarlo y luego llevarlo, hipermostrándolo a través de diálogo. ¿Me explico? Que algunos me estáis mirando como, ¿qué dice esto? Vale. Entonces, si algo os tenéis que recordar de todo esto es, 1, equilibrio narrativo, fundamental. Banco vacío, banco lleno, diálogo. Muestro al protagonista sin su presencia y luego pongo presencia a tope, equilibrio narrativo. Quiero mostrar cómo es este personaje, pues por contraste, lo enfrento al caos. Por ejemplo, ¿cómo muestro el caos? Con una enumeración narrativa creciente, a través del ruido. A lo mejor podría haber sido a través del desorden o a través de los olores, lo que tú quieras, pero tiene que ser una sensación en creciente, que es algo muy bonito en esta página. Bueno, es para enamorarse. Llega una página así, una editorial, bueno, las editoras entran en orgasmos múltiples. Claro, alguien así publica porque es delicioso y es divertido, intelectualmente divertido, y porque este tipo ha estado pensando, tengo este protagonista, ha superado muchas cosas, lo voy a mostrar en medio del caos. ¿Qué caos? Este barrio. ¿Cómo lo muestro? Enumeración. Que el ruido vaya en creciente, porque para mí la ciudad es ruido. Claro, esto no se escribe a bote pronto, antes hay que
darle y darle y darle y darle y darle hasta dar con claves, luego te pones a escribir y luego en la revisión es cuando acabas de pulir todo. Pues siempre digo lo mismo y lo repito, la escritura tiene 3 fases y todas son escritura, reflexión, escribir, revisión, todo es parte de la escritura. La escritura no es solo darle a la tecla o al lápiz. ¿Alguna pregunta de momento? Entonces pregunto yo. ¿Por qué el autor utiliza todos estos elementos, todos estos criterios? ¿Por qué? Mary Jesus, que me estás mirando con carita traviesa. Juan. Para atrapar al lector y para Bien. mostrarme en lugar de contar. Meterte en un entorno emocional. Meter al lector en un entorno emocional. Un entorno sensitivo. Mejor, sí, no emocional, sensitivo. Muy bien, empezamos por ahí, empezamos fuerte, muy bien, Juan. Sigamos. Más. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vicente González, ¿te vas a manifestar? La intriga, o sea, ¿qué sucede en ese ambiente caótico y qué va a hacer esa persona? ¿La gente corre para arriba, para abajo? No, aquí no hay No. nada de intriga todavía, Pero nada. digo, el impulso a leer, a seguir leyendo. Ah, porque estás mirando desde el punto de vista del lector. Sí. No, En mi escrito. nosotros estamos trabajando desde el punto de vista del autor. Autor. El efecto que consigues en el lector puede ser intriga, efectivamente, pero pueden ser muchas otras cosas. Como autor, tú no puedes prever todo lo que sienten los lectores. Es un poco peligroso ir por ahí. De acuerdo. Cuidado. Lo que sí puedes hacer es preparar las cosas. Lo que a ti como autor te interesa es que los lectores se enamoren de tu protagonista. Vale. Carol primero, Alejandro después. Tal y como lo ha mostrado con este caos y con esa energía, el hacerlo en primera persona. No estamos hablando de la primera persona. No, pero me refiero que te lo hace como más cercano, ¿no? A mí me lo ha parecido. Si escribes bien, lo haces cercano en primera o en tercera. No sí, pero es más dinámico esos diálogos, al ser diálogos son más dinámicos. ¿Tú quieres que me dé un ictus o qué? Pero... Aquí la primera persona no tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y habría menos diálogos si no fuera primera persona, ¿no? Si absolutamente no. No. Podrían haber los mismos, Jimena. Y más. Vale. La primera persona aquí no entra en ese aspecto, para nada. Vale. Nada. No. El impacto era decir, pues lo veo muy cercano al ser muy dinámico, esa dinámica que enseguida muestra. Eso sí, porque muestra. La muestra. Sí, pero no por la primera persona, aquí no tiene nada que ver. No influye. Cuidado, Perfecto. No. Vale. Nada. De acuerdo. Alejandro. A ver, a mí me da la sensación de que lo está haciendo toda esa acumulación o crescendo del principio, como estamos hablando, para que luego en el diálogo el personaje protagonista, cada cosa que diga, se produzcan ahí como capas de comprensión de como que ya le vamos conociendo, como si fuera una presentación y luego es que este tío es así. Es que este tío es así. Es que este es un tío que no se la meten por cualquier lado. Es que este tío es un tal. Es que por todo lo que hemos venido. O sea, que es como un creciendo y luego toma el diálogo, pero ya le conoces. Exacto. Entonces, son estos los efectos que podéis lograr en vuestras novelas, al menos probarlo, teniendo en cuenta
todos estos elementos. Como se nos ha Perdona, hay pasado... Sí, una perdón, cosita. Didi. Y también que es un chulito. Luego Porque eso lo vamos, veremos va en pasando el... por detrás, por prostitutas, policías, tal, y él, como si nada, él va a lo que va. Y luego, claro, cuando llega allí, pues ya sabes lo qué plan va a llevar, claro. Claro. O sea, que es un poco construcción, sí, total. Es toda una construcción para presentar al protagonista y para que nos caiga bien, Sí, sin que ni siquiera nos demos cuenta al principio. sí. Pero aquí hay un autor que sabe muy bien lo que quiere lograr. Y lo que todo autor quiere lograr en el año 2024 y desde hace unos cuantos años es que el protagonista caiga bien enseguida. Caer bien no es que sea simpático, bueno, ético, no, da igual, las características del personaje, pero es que caiga bien. Y aquí nos cae bien porque es un tipo que mantiene, es como que está muy centrado a pesar del caos. No se la meten por cualquier parte. Un tipo que sabe lo que quiere. Y que antes de ponerse a hablar, porque luego hay mucho diálogo, tenemos este silencio y esto es como si lo estuviéramos viendo. Es muy visual y no me extraña que hayan hecho una serie de estos libros porque es sumamente visual. Parece que haya una cámara que está filmando todo esto y luego ves al personaje hablar. La cámara ha estado paseándose por el barrio. Y lo vemos, lo leemos, lo sentimos, lo reconocemos, sabemos dónde estamos perfectamente. Como ha pasado 1 hora y media, vamos a hacer una pausa